Los ejercicios 4 y 5 son para hacer conversión de unidades, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que mirar acá dice expresar en unidades del sistema internacional usando factores de conversión. Entonces lo que ustedes tienen que mirar es la tabla de unidades que tienen ustedes en el práctico, porque estas son las unidades del sistema internacional. Entonces, cuando tenemos, en este caso, fíjense, milímetros, estamos hablando de longitud, entonces miramos las magnitudes de longitud. La unidad es el metro, quiere decir que tenemos que pasar de milímetros a metros. En el caso de la velocidad, tenemos kilómetros por hora y acá la velocidad es metro por segundo, entonces quiere decir que tenemos que pasar a metros por segundo. Y para saber cuáles son los factores de conversión, usamos la otra tablita que también usamos en el ejercicio 5. En el ejercicio 5 directamente dice realizar los cambios de unidad y nos dice a qué unidades tenemos que pasar. Entonces miramos aquí cuáles son los factores de conversión para pasar, ¿sí? Entonces, esto es a partir de la unidad. Entonces, por ejemplo, en el caso del milímetro, fíjense que es m de milímetro y m de metros. Entonces tenemos, fíjense acá, la m, que sería el prefijo, ¿sí? Es mili, quiere decir 1 por 10 a la menos 3. Es decir que para pasar tenemos que dividir por 1000, que es lo que hicimos acá. Fíjense, 3,5 milímetros tendríamos que multiplicar por su equivalencia, que sería en 1 metro hay 1000 milímetros. Y entonces ahí podemos simplificar milímetros con milímetros y nos quedaría en metros, expresado en forma decimal o expresado con notación científica de esta forma. En el caso de los kilómetros por hora, fíjense que también multiplicamos, en este caso son dos unidades que tenemos que pasar, de kilómetros a metros y de horas a segundos. Entonces, multiplicamos aquí por dos factores de conversión, de metros, de kilómetros a metros y de horas a segundos. ¿Cómo ubicamos estas equivalencias? De acuerdo a cómo tenemos que simplificar, es decir, si acá queremos pasar de kilómetros a metros, para poder simplificar, en el factor de conversión, kilómetros tiene que estar en el denominador y entonces podemos después simplificar. En esta parte yo les puse solamente las unidades, ¿sí? Solamente las unidades, simplificar, es decir, kilómetros con kilómetros, horas con horas, y nos queda entonces metros por segundo. Entonces la manera de ubicar las equivalencias es esta. ¿Cómo miramos? O sea, ¿cómo buscamos las equivalencias? Por mirando qué símbolo tiene para saber qué es y cómo llegar a la unidad. Y para el ejercicio 5 también tenemos que hacer eso, pero en este caso, por ejemplo, de gramos a kilogramos sería a la inversa, porque acá kilo, fíjense que son 1000 metros. Esa sería la equivalencia. Y acá fíjense que es dm, o sea, que si miramos acá, d es decímetro, ¿sí? Es una décima. Y m solamente de milímetros, ¿sí? Sería la milésima del metro, ¿sí? Entonces ahí, entre estos dos, tendríamos que ver cuántos lugares de la coma tenemos que correr o cuántos ceros hay entre esos dos lugares, que ese es el trabajito que tienen que hacer ustedes justamente.